Hola a todos, hoy vamos a comenzar con una nueva sección, vamos a hablar sobre series de Fourier. Comenzaremos resolviendo el ejercicio número 13 de la serie de trabajos prácticos, el cual nos presenta una función definida a tramos. Nos dice que vale pi medios cuando t va entre menos pi y menos pi medios. Nos dice que vale módulo de t cuando t va de menos pi medios a pi medios. Y nos dice que vale pi medios si va desde menos pi medios hasta pi. Acá tenemos una representación. Vemos que la función vale pi medios, que es esta línea punteada que he marcado aquí, cuando va desde menos pi hasta menos pi sobre 2. Desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 va a valer módulo de t, ¿sí? Y ahora para t mayores a pi sobre 2 hasta pi va a valer exactamente pi sobre 2, ¿sí? Vamos a encontrar entonces la representación en series de Fourier de esta función. Una de las cosas que podemos ver claramente del gráfico es el periodo que va a tener la función. Es decir, vemos que si miramos a izquierda veríamos que va desde menos pi hasta 0. Y a derecha va desde 0 hasta pi. Es decir, el periodo de nuestra función es de 2pi. ¿Sí? Una vez que tenemos el periodo podemos sacar la longitud del intervalo, porque nosotros sabemos que t es igual a 2 veces L, ¿sí? Entonces L va a ser igual a t sobre 2. Para nosotros t es igual a 2pi, entonces L va a ser igual a pi. Otra de las cosas que se puede observar al momento de hacer el gráfico es que nuestra función f de t es una función par. Si recordamos cuál era la definición de una función par, teníamos que una función era par si cumplía la siguiente igualdad, que f de t iba a ser igual a f de menos t. Si miramos, por ejemplo, f de 1, el 1 estaría más o menos por acá, ¿sí? Nos daría esta imagen en el eje y, y f de menos 1 nos daría la misma imagen en el eje y. Entonces podemos adelantar que el coeficiente b sub n de la serie trigonométrica de Fourier va a ser 0. También los vamos a demostrar. Entonces, comencemos calculando los coeficientes a0, a sub n, y bueno, después veremos que el b sub n va a valer 0. Recordemos, a0 se calcula como 1 sobre 2 veces L, ¿sí? Por la integral desde menos L hasta L de f de t diferencial de t, ¿sí? Entonces para nosotros nuestro a0 no va a ser más que 1 sobre 2 veces pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de t diferencial de t, ¿sí? Entonces a0 va a ser para nosotros, si nuestra f de t, si nos fijamos, está definida a trozos, ¿sí? Entonces tendríamos 1 sobre 2pi que va a multiplicar a la integral de, bien, y arrancamos en menos pi, ¿sí? Menos pi, vemos que menos pi hasta menos 2pi nos tenemos que mover por la rama de arriba, entonces sería desde menos pi hasta menos pi sobre 2, y el valor de nuestra función es pi medios, ¿sí? Más desde menos pi medios hasta pi medios, nuestra función va a valer simplemente módulo de t, ¿sí? Módulo de t, perdón, diferencial de t, más desde pi medios hasta pi, nuestra función va a valer pi sobre 2. Y estas serían las tres integrales que deberíamos calcular para encontrar el coeficiente a sub 0. Si nos fijamos, nuestra función se integraba desde menos pi hasta pi. Es exactamente lo que tenemos aquí, estamos integrando desde menos pi hasta pi, solamente que nuestra función está dividido por tramos. Así que vamos a ir resolviéndolas paso a paso y vamos a ir viendo qué consideraciones hacemos en el camino. Entonces a0 va a ser 1 sobre 2pi por, y esta integral que está acá sabemos que va a dar pi sobre 2 por x, evaluado entre menos pi y menos pi sobre 2, ¿sí? Más, y acá vamos a hacer una pequeña consideración porque la integral del módulo de t es lo mismo que 2 veces la integral de t, diferencial de t. Esta parte de acá sería la función t, ¿no? Sería la función identidad, integrado desde 0 hasta pi sobre 2, ¿sí? Y los consideramos 2 veces porque es lo mismo de este otro lado. Entonces integraríamos entre 0 y pi sobre 2. Muy bien.
más esta integral que está acá, sabemos, disculpen, diferencial de t, disculpen, no es x, es t, la fuerza de la costumbre, más pi sobre 2 por t evaluado entre pi sobre 2 y pi. Muy bien. Continuamos entonces. Esto va a ser 1 sobre 2pi multiplicado por... Y acá resolvemos. Nos va a quedar pi sobre 2 que multiplica a menos pi sobre 2 menos, con el menos de la fórmula se me hace un más pi, ¿sí? Más 2 veces la integral de t es simplemente t cuadrado sobre 2, se me van a cancelar, evaluado entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Más, de nuevo, volvemos acá, vamos a tener pi sobre 2 multiplicado por pi menos pi sobre 2. Muy bien, continuamos. A 0 entonces va a ser igual a 1 sobre 2pi multiplicado por, acá que tenemos pi sobre 2 menos pi sobre 2, nos va a quedar menos pi cuadrado sobre 2 cuadrado, que es 4, ¿sí? Más pi cuadrado, por este pi que está acá, ¿no? Pi cuadrado sobre 2. Muy bien. Más, y acá que tenemos, acá se nos había cancelado este 2, evaluado en el extremo superior, simplemente nos quedaría pi cuadrado sobre 2. Pi cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, que es 4. Más pi cuadrado sobre 2 menos pi cuadrado entre 4. Muy bien, y acá podemos cancelar este término de acá con este término de acá. Podemos sumar estos dos y restarle al que está ahí. Entonces esto nos va a quedar como 1 sobre 2pi multiplicado por menos pi cuadrado dividido entre 4. Y acá sumo este con este. Tengo un medio más un medio y eso me da 1. Entonces me va a quedar simplemente pi cuadrado. Continuando, esto va a ser 1 sobre 2pi multiplicado por un cuarto. Digo, 1 menos un cuarto son 3 medios de pi cuadrado, ¿sí? Simplificando uno de estos pi con este pi, me va a quedar 3pi, 2 por 2 me va a dar 4. Disculpen, aquí hubo un pequeño error. Aquí no quedaba sobre 2, sino quedaba sobre 4, ¿sí? Y al multiplicarlo con este 2, se me va a convertir en 3pi sobre 8. Porque 1 menos un cuarto me van a quedar 3 cuartos. Muy bien, ese fue el pequeño error a la hora de hacer la resta. Y este va a ser el resultado final. A 0, entonces va a valer 3pi sobre 8. Muy bien, vamos a anotar aquí arriba el valor que nos dio de A0. A0 nos dio 3 octavos de pi, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el A sub n, ¿sí? Sabemos que la fórmula para calcular el A sub n es 1 sobre L por la integral desde menos L hasta L de f de t por el coseno de n pi t sobre L, diferencial de t. Muy bien, entonces vamos a reemplazar con los datos que tenemos nosotros. Para nosotros L va a ser igual a 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de t por el coseno de n pi t sobre L, pero para nosotros L es pi. Acá se cancelan, diferencial de t, importante. Y acá, como nuestra función está definida a trozos, vamos a tener que el A sub n va a ser igual a 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta menos pi medios. Nuestra función vale pi sobre 2 por el coseno de nt, diferencial de t, más la integral desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, nuestra función vale módulo de t, por el coseno de nt, diferencial de t, más la integral desde pi sobre 2 hasta pi de nuestra función vale pi medios, por el coseno de nt, diferencial de t.
Muy bien, y en toda esta parte de Fourier es muy útil tener una tabla con fórmulas matemáticas que tenga la resolución de las integrales que vamos a ver. Por ejemplo, la integral del coseno de AT, diferencial de t, siendo A una constante, según mi tabla, dice que el resultado va a dar seno de A por t dividido A, punto y coma. La integral de el seno de AT, diferencial de t, de tabla, el resultado es menos el coseno de A por t sobre A. Y una última que es muy importante es esta, la integral de t por el coseno de AT, siendo A constante en todas estas, el resultado da coseno de AT sobre A cuadrado más t por el seno de A por t sobre A. Muy bien, entonces vamos a resolver estas integrales que están acá arriba y vamos a poner A sub n va a ser igual a 1 sobre pi multiplicado por esta integral que está acá, pi sobre 2 es constante, sale afuera, pi sobre 2, y la integral del coseno de nt es el seno de nt sobre n, evaluado entre menos pi y menos pi sobre 2. Más, y acá vamos a hacer el mismo truco que usamos hoy. En vez de hacer la integral del módulo de t por el coseno de nt, vamos a hacer dos veces, ¿sí?, la integral en el intervalo entre 0 y pi sobre 2 de t por el coseno de nt diferencial de t. Muy bien, esta vamos a resolverla ya, es idéntica a esta, es pi sobre 2 por el seno de nt sobre n, evaluado entre pi sobre 2 y pi. Muy bien, en el siguiente renglón podemos evaluar estas integrales que ya tenemos resueltas y vamos a anotar el resultado de esta. Entonces, a sub n va a ser igual a 1 sobre pi por... Y acá vamos a hacer pi por el seno de n, y donde dice t reemplazamos por el extremo superior, que en nuestro caso es menos pi sobre 2. Pero nosotros sabemos que el seno de menos x es menos el seno de x, entonces vamos a sacar ese signo vamos a sacar ese signo afuera y nos va a quedar seno de n pi sobre 2, ¿sí?, vamos a poner entre corchetes, dividido n, 2n en este caso porque el 2 viene de la constante que habíamos sacado afuera. Bien, menos, el menos de la fórmula de Barrow, ¿sí?, pi sobre 2 por el seno de n, y donde dice t vamos a poner menos pi. De nuevo, sabemos que el seno de menos x es menos el seno de x, entonces vamos a poner pi y vamos a sacar afuera ese signo del seno. Muy bien. Recordemos que esta propiedad de sacar el signo menos de adentro del argumento del seno se debe a que el seno es una función impar, ¿sí? Muy bien, y ahora con rojo vamos a poner el resultado de esta integral para no confundirnos, ¿sí?, el cual lo vamos a copiar acá, ¿sí? Esto va a ser dos veces el coseno de, donde dice, voy a poner n, nt, dividido n cuadrado, más t por el seno de nt dividido n, ¿sí? Y no nos olvidamos el 2 que está multiplicando afuera de la integral. Muy bien, y todo esto evaluado entre 0 y pi sobre 2. Bien, y evaluemos esta integral que tenemos acá, más pi por el seno de n, donde dice t voy a poner pi, dividido dos veces n, ¿sí?, menos, el menos de Barrow, pi por el seno de n pi sobre 2, donde dice t, lo cambio por el extremo inferior, pi sobre 2, dividido dos veces n. Y ahí tendríamos casi resuelta esta integral. Bien, antes de avanzar, podemos ver
Aquí de nuevo hay un pequeño error, falta dividir por n, ¿sí? Y ahora, antes de avanzar, lo que podemos ver es que acá tenemos el seno de npi, pero nosotros sabemos que el seno de npi vale 0 para todo n entero, digo, para todo n perteneciente a naturales, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Tenemos seno de npi y seno de npi es 0 para todo n natural. Después, este término de acá con este término de acá son iguales, así que se me van a sumar. Y entonces nos restaría evaluar solamente esta integral en el siguiente renglón. Esto va a quedar a sub n va a ser igual a este más este, me da 2 veces lo mismo. Entonces me va a quedar 1 sobre pi multiplicado por menos 2 veces pi por el seno de n multiplicado por pi sobre 2, ¿sí? Dividido 2 veces n. Muy bien, este 2 que está acá con este 2 se me va a ir. Más, y ahora vamos a evaluar esta integral. Y esa integral me va a quedar 2 por el coseno de n, extremo superior, pi sobre 2, dividido n cuadrado, más 2, donde dice t voy a poner pi sobre 2, ¿sí? Por el seno de n por pi sobre 2. Menos todo esto dividido n. Menos, por el menos de Barrow, nos quedaría 2 por el coseno, y donde dice t voy a poner 0, pero eso me va a dejar simplemente el coseno de 0, dividido n cuadrado, más, esto debería ponerlo entre corchetes, para no confundirnos, más 2 veces, donde dice t voy a reemplazar por 0, por el seno de n por 0 dividido n, pero ya sabemos que esto que está acá va a ser 0. Y ahora, analizando esta última expresión, nos damos cuenta de que, por ejemplo, acá tenemos 2pi por el seno de n, pi sobre 2 dividido n, y acá tenemos un 2, se cancela con este 2. Esta expresión que está acá es idéntica a esta expresión que está acá con el signo negativo, por lo tanto, estas dos expresiones se me van a cancelar, ¿sí? Después acá, coseno de 0, sabemos que vale 1. Con lo cual, a sub n va a ser igual a, el término que nos sobrevivió, 2 por el coseno de n por pi sobre 2, ¿sí? Dividido n y multiplicado por este pi que estaba por fuera del corchete, ¿sí? Menos 2 sobre n cuadrado y lo multiplicamos por este pi que estaba fuera del corchete. Perdón, era n cuadrado, ¿sí? Como tiene el mismo denominador, hacemos la suma y tenemos entonces que a sub n va a ser igual a 2, seguimos acá factor común 2, por el coseno de n por pi sobre 2, menos 1, todo esto dividido pi por n cuadrado. Y llegamos a la expresión final del término a sub n de nuestra serie de Fourier. Bien, vamos a anotar entonces lo que tenemos hasta ahora. Tenemos que el a0 es igual a 3/8 de pi y el a sub n es igual a 2 multiplicado por el coseno de n pi sobre 2 menos 1. Todo esto dividido n por pi cuadrado, ¿sí? Estos son los dos resultados que tenemos hasta ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es probar que el b sub n va a ser igual a 0, ¿sí? Por lo que habíamos dicho al principio de que teníamos una función par. Entonces, el b sub n lo calculábamos como 1 sobre l por la integral desde menos l hasta l de f de t por el seno de n pi t sobre l, diferencial de t. Muy bien. Reemplazando con los datos que tenemos nosotros, tenemos que l es igual a pi, entonces nos va a quedar 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de t, ya vamos a reemplazar f de t, por el seno de n pi t sobre l, para nosotros l vale pi.
acá tenemos estos términos que se cancelan. Diferencial de t. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar entonces los valores de f de t, de nuestra f de t, que es una función definida a trozos. Entonces, p sub n va a ser igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y menos pi sobre 2 de el valor de nuestra función, que es pi sobre 2, multiplicado por el seno de nt, diferencial de t, más la integral entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2 del módulo de t por el seno de nt, diferencial de t, más la integral desde pi sobre 2 hasta pi de pi sobre 2, que es lo que vale nuestra función en ese intervalo, por el seno de nt, diferencial de t. Muy bien, ahora tenemos que resolver estas integrales que están acá. b sub n entonces va a ser igual a 1 sobre pi multiplicado por esta integral que está acá, ya la sabemos calcular por la fórmula que vimos un poco más temprano, va a ser igual a menos pi sobre 2 por el coseno de nt sobre n. Más, y acá no podemos aplicar el mismo truco que aplicamos hoy. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, el módulo de t es una función par, por lo tanto vale esa propiedad de que la integral de una función par es igual a la integral en uno de sus intervalos, que nosotros decíamos que de 0 a pi era igual que de 0 a... que decíamos nosotros que de 0 hasta pi sobre 2 era lo mismo que desde 0 hasta menos pi sobre 2, ¿sí? En este caso, módulo de t es una función par, pero la función seno es una función impar. Y si nosotros recordamos la clase de teoría, una función par multiplicada por una función impar me da una función impar. Por lo tanto, esa propiedad no sirve en este momento. Vamos a tener que calcularlo a través de la definición del módulo. ¿Y cuál era la definición del módulo de un número? Era menos x, si x estaba entre menos infinito a 0, y x, si x estaba desde 0 hasta infinito. En este caso a nosotros nos quedaría de esta manera. La integral de menos t por el seno de nt entre menos pi sobre 2 a 0, ¿sí? Porque en todo ese rango nuestros números, los números en los que varía t son todos negativos, ¿sí? Más, diferencial de t, más la integral desde 0 hasta pi sobre 2, que es el intervalo positivo de t por el seno de nt. Más, y esta integral que está acá ya la sabemos resolver, que es idéntica a esta. Perdón, olvidé poner los límites de integración, que es desde menos pi hasta menos pi sobre 2, ¿sí? Entonces esta integral va a ser menos pi sobre 2 por el coseno de nt evaluado entre, dividido n, evaluado entre pi sobre 2 a pi, ¿sí? Bien, evaluemos estas dos integrales y resolvamos estas a través de tablas. b sub n va a ser igual a 1 sobre pi multiplicado por menos pi sobre 2 por el coseno de n, y acá vamos a recordar que el coseno es una función par, por lo tanto coseno de x es igual a coseno de menos x, y el signo menos de los límites de integración no lo vamos a escribir, vamos a poner simplemente coseno de n por pi sobre 2, ¿sí? Dividido n, menos el menos de Barrow, pero con este menos se me va a convertir en un más, pi sobre 2 por el coseno de n, y acá en vez de poner menos pi vamos a poner simplemente pi sobre n, ¿sí? Más, y acá vamos a por lo pronto sacar el signo menos que está dentro de la integral, vamos a ponerlo afuera como menos, y la solución de la integral de t por el seno de nt es parecida a la que vimos hoy con el coseno, solo que esta se va a escribir seno de nt sobre n cuadrado menos coseno de nt sobre n, y esto multiplicado por t, ¿sí? Muy bien.
más, acá tenemos lo mismo, si nos damos cuenta, perdón, me estoy olvidando los límites de integración, que van desde menos pi sobre 2 hasta 0, bien, más tenemos la misma integral, así que aplicamos la misma fórmula, nos va a quedar seno de nt sobre n menos coseno de nt sobre n, perdón, este n es al cuadrado y esto está multiplicado por t, ¿sí? Todo esto evaluado entre 0 y 2pi. 0 y pi sobre 2, perdón, menos, y acá simplemente reemplazamos el extremo superior, me va a quedar pi sobre 2 por el coseno de npi sobre n, ¿está? Menos de Barrow, pero con este menos se me va a hacer un más, ¿sí? Pi sobre 2 multiplicado por el coseno de n por pi sobre 2 dividido n. Y en esta última expresión nos damos cuenta de que este término de acá es exactamente el mismo que este término de acá, y los vemos claramente porque están cerquita, por lo tanto podemos cancelarlos. Este término de acá, pi sobre 2 coseno de n pi sobre n, menos pi sobre 2 coseno de n pi sobre n son iguales, así que los cancelamos. Son iguales y con signos opuestos, ¿sí? Y simplemente nos quedaría evaluar estas integrales que están acá, estas expresiones de aquí. b sub n, entonces va a ser igual a menos, perdón, va a ser igual a 1 sobre pi multiplicada por menos seno de nt evaluado en 0 me va a dar 0, y t por el coseno de nt evaluado en 0 también me va a dar 0. Por lo tanto, simplemente vamos a escribir la evaluación de esta expresión en el límite inferior, ¿sí? Entonces, en el límite superior me dio todo 0, menos, el menos de Barrow, pero con este menos que está acá, adelante, se me va a hacer un más, ¿sí? Y me va a quedar seno de n, el extremo inferior es menos pi sobre 2, vamos a ponerlo como menos pi sobre 2, ¿sí? Todo esto dividido n cuadrado, menos, con el menos del extremo inferior me quedaría más, pi sobre 2 coseno de n multiplicado por menos pi sobre 2. Todo esto dividido n, ¿sí? Bien, más, reemplazamos el extremo superior en esta expresión y me va a quedar seno de n pi sobre 2 dividido n cuadrado menos pi sobre 2 por el coseno de n por pi sobre 2, todo esto dividido n, ¿sí? Ahora ponemos menos, el menos de Barrow, ¿sí? Y vemos que pasa lo mismo, tenemos que evaluarlo en 0. Sin embargo, ya hemos visto hoy que seno de nt evaluado en 0 me daba 0, y t por el coseno de nt evaluado en 0 también me da 0, así que ponemos simplemente 0. Muy bien, veamos ahora qué podemos hacer en esta expresión. Vemos que esta pi sobre 2 por el coseno de n multiplicado por menos pi sobre 2 es idéntica a esta, porque recordemos que el coseno es una función par, coseno de menos x es igual a coseno de x, entonces estas expresiones, como son iguales y con signos opuestos, se me van a cancelar, ¿sí? Entonces, b sub n va a ser igual. Y ahora utilizamos acá la propiedad de que el seno de menos x es igual a menos el seno de x, entonces el signo menos lo podemos poner afuera, nos va a quedar seno de n multiplicado por pi sobre 2 dividido n cuadrado, ¿sí? Más, acá nos queda el seno de n por pi sobre 2, todo esto dividido n cuadrado. Finalmente estas dos expresiones son iguales y con signos opuestos, se me cancelan, y el b sub n es igual a 0 como lo habíamos visto en el gráfico por ser la función que estamos integrando par, ¿sí? Escribamos entonces cómo va a quedar la serie de Fourier para esta función. Muy bien, recapitulando que tenemos hasta ahora, tenemos que a0 va a ser igual a 3/8 de pi, que a sub n va a ser igual a
2 por el coseno de n pi sobre 2, ¿sí? Menos 1, todo esto dividido n por pi cuadrado. N por pi cuadrado. Y que el b sub n es igual a 0. Muy bien. Nosotros sabemos que la serie de Fourier de una función va a ser igual a 0 más la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de a sub n por el coseno de n pi t sobre l más p sub n por el seno de n pi t sobre l. Para nosotros l es igual a pi, así que acá va a haber una cancelación dentro del argumento del seno y tanto del coseno. B sub n para nosotros es 0, por lo tanto todo este término se nos anula. Y nuestra función f de t, escrita como serie de Fourier, va a ser 3/8 de pi más la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de a sub n. Y para nosotros a sub n es 2 por el coseno de n pi sobre 2 menos 1. Este 2 lo podemos sacar fuera de la sumatoria porque es una constante, ¿sí? Entonces nos va a quedar coseno de n pi sobre 2 menos 1 multiplicado por el coseno de n pi sobre l, que ya dijimos que como l es igual a pi, no lo vamos a escribir, vamos a poner simplemente coseno de t. Bien, y todo esto va a estar dividido por n por pi cuadrado, pero pi cuadrado es una constante, así que la sacamos afuera también. Entonces vamos a volver a reescribir esto. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que nuestra función f de t va a ser escrita en serie de Fourier como 3/8 de pi más 2 pi cuadrado por la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de el coseno de n pi sobre 2 menos 1 multiplicado por el coseno de nt dividido n. Muy bien, como ejercicio podría quedar calcular los primeros armónicos, ¿sí? Los primeros armónicos es tomar a n y asignarles valores, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, calcular los 5 primeros armónicos, por ejemplo. Pero por acá les voy a dejar una imagen hecha en GeoGebra de cómo quedan los 5 primeros armónicos graficados, ¿no? Y lo parecida que es a la función que nosotros estábamos buscando. Y de esta manera entonces es como se resuelve el ejercicio número 13 de la guía de trabajos prácticos.